Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este nuestro encuentro de Lección Divina, correspondiente al domingo 28, con el deseo de que este espacio sea momento de crecimiento personal. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz. Espíritu de verdad, enviado por Jesús para conducirnos a la verdad toda entera. Abre nuestra mente a la inteligencia de las Escrituras. Tú, que descendiendo sobre María de Nazaret, la convertiste en tierra buena, donde el Verbo de Dios pudo germinar. Purifica nuestros corazones de todo lo que opone resistencia a tu palabra. Haz que aprendamos como ella a escuchar con corazón bueno y perfecto la palabra que Dios nos envía en la vida y en las Escrituras, para custodiarla y producir frutos con nuestra perseverancia. Amén. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: Mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey, se indignó y envió a sus tropas para acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: Átenlo de pies y mano, arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Se nos presenta la parábola del banquete nupcial. Recordemos que esta parábola Jesús la pronuncia de frente a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Estamos al final de esta sección del Evangelio según San Mateo, donde se nos presenta esta polémica entre Jesús y las autoridades religiosas y civiles de su tiempo. Es una sección en la cual Jesús echa en cara la negatividad por parte de estos grupos en el no querer reconocer la presencia de Él, de no querer reconocer la misión que Dios mismo le ha encomendado. Esta invitación universal al banquete del reino que se nos presenta el día de hoy quiere evidenciar la libertad por parte de Dios en el llamar a ser parte de la salvación, a ser parte de su reino. Sin duda alguna, el mensaje principal de esta parábola que hemos escuchado es la invitación a acoger la salvación con disposición justa.
Jesús se sirve de esta parábola, como decíamos, para indicar la libertad por parte de Dios en el llamar al hombre a la salvación. Pero también esta parábola nos recuerda que la disposición por parte del hombre en el acoger esta invitación es imperativa, es decir, es necesaria. Hay algunos elementos dentro de la parábola que deben de hacernos reflexionar. El primero de ellos es la imagen del banquete del reino. Recordemos que esta imagen del banquete del reino la encontramos ya desde el Antiguo Testamento. Y es una imagen que sirve para anunciar los bienes de la salvación. Los bienes salvíficos, es decir, todos aquellos modos y todas aquellas realidades que Dios mismo comunica al hombre para hacerle experiencia de lo que es la salvación que Él ofrece. Encontramos también la imagen del traje nupcial. Esta imagen del traje nupcial nos debe hacer recordar de que se entra al reino de Dios estando preparado. No podemos formar parte del reino de Dios sin estar preparados. Y esta preparación va muy de cerca con lo que es la disposición justa. Poder estar preparados para entrar al reino de Dios significa esa actitud, esa disposición con la cual cada uno de nosotros vive la propia realidad, la propia experiencia de fe, dejándose inundar por la gracia de Dios. Y la frase que encontramos al final del Evangelio: muchos los llamados, pero pocos los elegidos, nos debe hacer recordar que el reino de Dios no es una realidad descontada. Nos debe hacer recordar que el reino de Dios no es un mecanismo automático que se da en la vida del hombre de fe. El llamado que todos hemos recibido por parte de Dios mismo nos debe de llevar a lo que es el compromiso personal. Un compromiso personal que sin duda alguna nos debe de llevar al deseo de vivir una vida de gracia, con una disposición a dejarnos transformar por el amor y la misericordia de Dios. Sin duda alguna, esta frase, muchos los llamados, pocos los escogidos, nos debe de recordar que es necesario tomar en serio las exigencias del reino de Dios. ¿Y cuáles son las exigencias del reino de Dios? El sacramento del bautismo esto nos lo recuerda muy bien. Gracias al bautismo nosotros formamos parte de la iglesia, y al formar parte de la iglesia, allí también vienen nuestros deberes en cuanto cristianos. Por eso la parábola que hemos escuchado el día de hoy insiste mucho en la disposición de los invitados al banquete. Y la parábola recuerda que cada uno de estos invitados da una excusa de frente a esta invitación. Quien se fue a atender su negocio, quienes maltrataron a los servidores del rey y quienes mataron a los servidores del rey. Es una imagen que ayuda a Jesús a echar en cara a sus interlocutores que ellos también han maltratado a los profetas, que ellos también han preferido su propia realidad en lugar de cumplir la voluntad de Dios. Y es una imagen que nos debe recordar también a nosotros la importancia del reino en nuestra existencia. Porque, queridos hermanos y hermanas, también nosotros podemos caer en el mecanismo de la excusa, anteponiendo realidades, anteponiendo personas al reino. Las exigencias del reino nos han de recordar que nuestra cooperación, nuestra disposición en el acoger y construir el reino de Dios, allí se encuentra nuestra salvación.
Esta parábola describe ese cuidado que Dios ha tenido hacia el pueblo de la elección. Esta parábola también resalta la libertad de Dios en el llamar a la salvación. Esto nos debe de llevar a nosotros a tomar en cuenta la exigencia del reino de Dios. De frente a la inmensidad del amor y la misericordia de Dios, el hombre de fe está llamado a reconocer a través de su respuesta positiva a una vida de fe la exigencia del donarse totalmente a lo que es la construcción del reino de Dios. ¿Cuál puede ser la enseñanza de la parábola que hemos escuchado el día de hoy para cada uno de nosotros? De frente a una sociedad que impone muchos esquemas de vida, nosotros los cristianos estamos llamados a recordar que la razón de ser de nuestra existencia es participar en la construcción del reino de Dios. Que el Espíritu Santo nos vaya dando siempre la capacidad de poder discernir, de poder tomar en cuenta lo que es el deseo de salvación que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Solo Dios en tus atrios, Señor. En este segundo domingo del mes de octubre, mes dedicado a la familia, hacemos una oración especial por nuestros abuelos. Señor Dios nuestro, te damos gracias por la vida de nuestros abuelos. Que su experiencia nos sirva de ejemplo para construir nuestros hogares y para seguir siendo familia que ama a Dios y al prójimo. Te pedimos que derrames tu bendición sobre ellos e infundas el don de la salud, el amor y la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Queridos hermanos y hermanas, después de haber reflexionado, queremos dejar dos preguntas con el deseo de que nos ayuden a profundizar en nuestra reflexión. La primera de ellas es: ¿mis ocupaciones cotidianas favorecen mi encuentro personal con Cristo? Y la segunda es: ¿estoy atento a la invitación que me hace el Señor a través de sus enviados? Queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por habernos acompañado, siempre con la invitación a tomar en mano la palabra de Dios para que esta palabra dé frutos en nuestra vida. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Tengan todos un buen domingo. El Señor nos ha reunido junto a Él. Nos ha reunido, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa llamó la promesa del perdón, Y en el vino y pan su corazón. en su mesa y amor, La promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. cuando, Señor, tu voz llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración.